Hola, muchas gracias por ver esta transmisión. En esta ocasión vamos a recopilar los videos de junio del 1 al 15 de ese mes con un poco de información adicional por si les genera más curiosidad o quieren indagar más sobre alguno de esos temas. Muchísimas gracias, espero se queden con nosotros, es un programa un poquito más largo que el resumen pasado. Los invito a que compartan, a que comenten y si no se han suscrito a que se suscriban si consideran que este canal debe tener más suscriptores. Muchísimas gracias por su tiempo y ahorita los veo. Junio 1, Margarita Porete y el espejo de las almas simples. Un día como hoy de 1310 a los 60 años, Margarita Porete fue quemada en una hoguera de la Inquisición en París. La razón, escribir un libro titulado El espejo de las almas simples, en lo cual expuso su mística defensa del amor de Dios. Margarita era una beguina, una religiosa sabia consagrada al amor de Dios, sin necesidad de intermediarios. Sin embargo, una lectura sesgada de su texto y fuera de contexto hizo que la acusaran como hereje. Convencida de que no estaba cometiendo ningún acto contrario a la ortodoxia religiosa, Margarita no se retractó de sus palabras, a las que fue fiel hasta el final de sus días. Primero la excomulgaron, estuvo 1 año y medio en prisión, finalmente fue quemada viva. Leerla es la mejor forma de honrarla 7 siglos después de su muerte. Bueno, esta cápsula, como ya leyeron, escribió Citlali Ríos y les voy a leer unos datos adicionales que ella también me pasó para que indaguen más sobre este personaje y posteriormente pasar a la segunda cápsula. Margarita Porete. No se conocen datos acerca de su nacimiento después de 1500. Espero hayan disfrutado esta cápsula escrita por Citlali Ríos. Y les voy a dar unos datos adicionales que me pasó para poderla comentar con ustedes. Dice, no se conocen datos acerca de su nacimiento en 1250. Ella era una beguina. Las beguinas eran asociaciones de mujeres dedicadas a la caridad. Eran mujeres contemplativas y activas que dedicaban su vida a la ayuda de los desamparados, personas enfermas, mujeres, niños y ancianos. También se destacaban por realizar labores intelectuales. Eran mujeres consagradas a Dios, pero sin las reglas propias de las religiosas. Es lo que se traduciría ahorita como santurronas, por llamarlo de alguna forma. Sin embargo, yo creo que el término debe ser muchísimo más profundo, más allá de las estructuras religiosas o de las convenciones que implican estas estructuras y los condicionamientos del comportamiento. Yo creo que más bien son unas personas que comprenden en plenitud e interiorizan lo que es ser un ente espiritual, es decir, vivir en función de ayudar a las demás personas. Un poco lo que sería la bodichita en las diferentes culturas orientales, pero aquí mucho más cercano al catolicismo. Supuestamente esta debería ser la actitud devota de servicio. Si estás rindiendo tu vida al amor de Dios, pues que se manifestara en cada una de las acciones. Me imagino que por ahí va el término de beguina, más que como santurrona, porque se puede no tener esa actitud de santurrona y ser completamente espiritual y entregado a los demás independientemente de las concepciones religiosas. Vamos a ver la cápsula número 2 de la bula papal, Bula Sublimis Deus. Y ahorita regresamos. Junio 2, Bula Sublimis Deus. En esta bula el Papa Alejandro Farnesio, más conocido como Paulo III, reconoce en 1537 la supuesta racionalidad indígena. Incluso reconoce que son humanos, por lo que finalmente les da derecho a la libertad, a tener posesiones e incluso a recibirlas sin crueldad. Además, ya tienen el derecho a ser instruidos en la fe de forma pacífica. Incluso tienen la bondad de ordenar que ya no sean reducidos a servidumbre y que dejen de ser tratados como animales. Con las antiguas ideas, los soldados, encomenderos, teólogos habían justificado su barbarie, obviamente inventando historias descabelladas sobre la cosmovisión de la náhuatl, que aún en la actualidad mucha gente cree. Esto para poder justificar su crueldad y tiranía para saquear las tierras conquistadas. Imagina no soportar 16 años, solamente un día en el que te arrancaran tu dignidad humana. Sería un buen ejercicio a tantos años de distancia, ¿no crees? Bueno, les voy a leer un párrafo adicional de esta bula papal, Bula Sublimis Deus, de Memoria Política de México. Así búsquenla si quieren más información, ahí hay muchísimos datos que nosotros ocupamos. Y dice así:
Deseando saciar su codicia, se atreven a afirmar que los indios occidentales y meridionales y otras gentes que en estos tiempos han llegado a nuestros conocimientos, con el pretexto de que ignoran la fe católica, deben ser dirigidos a vuestra obediencia como si fueran animales y los reducen a servidumbre urgiéndolos con tantas aflicciones como las que usan con las bestias. Haciendo uso de la autoridad apostólica, determinamos y declaramos Haciendo uso de la autoridad apostólica, determinamos y declaramos que dichos indios y todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre, y que todo lo que hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor. Asimismo declaramos que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena. Esto suena súper bien en el papel, suena súper claro en la solicitud del Papa para tratar con dignidad a quienes nacieron de este lado en el territorio de la Anáhuac. Y ahí se agarran todavía muchas personas, historiadores y gente en general para creer que existe la equidad y la justicia desde entonces en la colonia, después de la conquista y en la actualidad. Como si no se denigraran todavía, como si no se les hubiera arrancado absolutamente todo a los pueblos originarios. Podrá decir mucho el Papa, podrán indagar, podrán rascarle, pero la realidad y el presente en el que vivimos solo basta mirar por nosotros mismos alrededor y saber si estas bulas, si estas palabras, si estas solicitudes realmente trascendieron y llegaron al comportamiento habitual de quienes tenían como forma de vida la explotación y el sobajamiento de los que ellos llamaban indios. Vamos a la que sigue, que es un personaje ya más particular, uno de los más importantes, el obispo de Zumárraga. Vamos a verla y ahora la comentamos. Junio 3, la muerte de Juan de Zumárraga, personaje polémico en la historia de la invasión de la Anáhuac. Fue el primer gran inquisidor en México. Aunque se argumenta que primero llegó y denunció los abusos de los invasores contra miles de personas sometidas en la tierra colonizada, que le atrajo varios conflictos que incluso lo llevaron a ser acusado por participar en el mismo tipo de abusos que originalmente denunciaba. También fue testigo de la prueba que Juan Diego llevó sobre la aparición de la Tonantzin. Finalmente fue nombrado inquisidor, llevando más de 180 causas de 1536 a 1543, hasta que quema vivo al señor de Texcoco o Metochsin por idolatría, lo que le costó ser reprendido y tener que huir a Filipinas. Una historia larga y compleja que habrá que estudiarse con detenimiento, pues esta historia de claroscuros terminó un día como hoy de 1548, cuando Zumárraga murió. Sus restos se conservan aún debajo de la Catedral de la Ciudad de México. Bueno, como vieron esta cápsula de Zumárraga, intentamos sintetizar lo más posible. Sin embargo, de pronto, pues, son demasiados datos, son demasiados datos, hay libros, hay muchísima información. Precisamente por eso es tan rica la historia, porque hay mucha información en donde nos podemos apoyar, donde podemos procesar, donde podemos obtener información para compararla, comprenderla, saber el contexto del que surgen en muchos de estos textos, cuáles son las fuentes, cómo han sido interpretadas y compararla con la realidad. Zumárraga es uno de los personajes más interesantes de estos invasores y aquí tengo algunos datos que podrían servirles de referencia para indagar sobre él. Dice: la quema de los manuscritos mexicas ha sido uno de los episodios más controvertidos de la figura de Juan de Zumárraga. Algunos creen que la única forma de evangelizar con éxito a los pueblos indígenas era destruyendo su cultura y su pasado para convertirlos a la nueva religión y por lo tanto a esta nueva cultura. En cambio, los detractores de la quema de manuscritos argumentan que estos textos eran una expresión cultural y religiosa de los pueblos indígenas y que su destrucción supuso una gran pérdida para el patrimonio cultural y la historia de México. Además, sostienen que la eliminación de estos documentos dificultó mucho la comprensión de la mentalidad y el pensamiento de los pueblos indígenas. Y entonces aquí lo ponen como un gran evangelizador,
como un gran operador de la institución religiosa en este lado del mundo. Sin embargo, el hecho de destruir los textos, el hecho de erradicar la cultura, el hecho de imponer a la fuerza estas estructuras religiosas y sociales bajo el pretexto de la civilización, pero realmente para el saqueo que sigue vigente en nuestros días, que es lo que se lucha actual todavía entre las fuerzas políticas y económicas que siguen vigentes, todas estas fuerzas exteriores en nuestro país y todos estos condicionamientos ideológicos de la moral y de la fe judio-cristiana, que por eso es importante Zumárraga, por eso no hay que verlo a la distancia, porque estos personajes son los que nos hicieron bajar la cabeza, son los que aferran a la gente a creer que el extranjero es mejor, a creer que no tenemos una cultura poderosa y fuerte que dignificar, que defender, que rescatar. ¿Por qué? Porque están condicionados a la conquista y a la colonia, a todos esos valores que vienen de fuera, a todas esas estructuras, a todos estos condicionamientos. Razonemos en estos personajes y así vayamos uno a uno comprendiendo, indagando, incluso intuyendo cómo creemos que fueron y cuál es la repercusión en el México de nuestros días. Vamos a la siguiente, que es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, y la comentamos. Desde 1982 en la ONU se decidió la conmemoración de este día para recordar el dolor que sufren los niños por maltratos físicos, mentales y emocionales. En ese entonces la misma organización se comprometió a protegerlos. Las pérdidas humanas infantiles, sin embargo, no han cesado. Los poderosos siguen con su afán de conflictos armados y además de las pérdidas, las enfermedades, la malnutrición y los abusos de todo tipo de los niños, parece poco importarles cuando lo que reina es la ambición de poder y recursos materiales. En 2002 se prohibió enrolar a menores en conflictos armados. En México se reconoce como los entornos de violencia más recurrentes el hogar, la escuela, las instituciones, la comunidad y en últimos años los medios digitales. Por ello, existe la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes que establece que los menores tienen derecho a una vida libre de violencia, a la integridad y a no ser víctimas de maltrato, abuso o explotación. Este día es muy importante, es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Aquí pareciera que estas organizaciones internacionales de pronto son medio hipócritas, medio raras, porque por un lado sí, mucha defensa de los niños, algunas organizaciones, ACNUR, UNICEF, que son internacionales, entre otras, que debe haber esfuerzos nacionales importantes, por supuesto. Sin embargo, al mismo tiempo, sin acciones contundentes para detener esta enfermedad mental, sin conciencia, sin justificación y completamente colonialista y salvaje que le llaman guerra. Se me hace hipócrita, se me hace falso que existan los días para la no agresión y que se esté cooptando la vida de tantas personas, tantas niñas, tantos niños inocentes en el mundo. Más de 230 millones de niños viven en zonas afectadas por conflictos armados. En estas lecturas que indagamos en internet venían algunos países, siempre refieren primero a los africanos. Pero ¿por qué no refieren estas masacres que está haciendo Israel? ¿Por qué no refieren toda esta guerra, intervenciones, todas estas guerras tan falsas, tan hipócritas de los Estados Unidos con Rusia a través de Ucrania? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no se detiene esta avaricia y esta enfermedad y esta obsolescencia de pensamiento de estos poderosos? Sin embargo, sí vamos a defender a los niños. Pues ya dejen de hacer guerras, dejen de estarse matando, dignifiquen a la humanidad. En verdad es demasiada avaricia para muy pocos, demasiada enfermedad de poder para muy pocos como para seguir creyendo, aún en nuestros tiempos, que las guerras son eficientes. ¿Ya? Ya, quien apoye esto, reflexione, pónganse en el lugar de una familia, de un niño, de una persona que pierde, de una familia que pierde a uno de sus integrantes, de una persona que parte de esta guerra, de los niños, de lo que están viviendo, de esta realidad. ¿Por qué? ¿Por territorio? ¿Por fanatismos? ¡Ya! No manches. Vamos a ver la siguiente cápsula de Elena Cornario y comentamos esta.
Elena Cornaro, la primera doctora en filosofía. Un día como hoy de 1646 nace en Venecia Elena Cornaro. Desde pequeña fue cercana a la literatura y a la ciencia. Recibió clases de griego y latín, español, francés, hebreo y árabe. Era compositora de poesía e interpretaba instrumentos como el clavicordio, el arpa y el violín. Pero su verdadera pasión era la teología. Sin embargo, no le permitieron estudiar el doctorado en teología por ser mujer. Entonces ella se consagró a obtener el primer doctorado en filosofía para una mujer. Su reputación de sabia se extendió por toda Europa, pero su devoción al estudio y a la religión terminaron en una muerte prematura a los 38 años. Esta cápsula también la hizo Citlali Ríos, ella la escribió, yo solamente la editó, ella la indaga, la investiga. En algunos casos nos da la oportunidad y nos las ha grabado. En esta ocasión nos pasa más información adicional a los contenidos que vienen en el video que les voy a leer. Su padre, Giovanni Battista Cornaro Piscopia, era un noble amante de la literatura y la ciencia, que no temió ir en contra de la mentalidad de la época y educar a su hija. En 1672, Cornaro fue aceptada en la Universidad de Padua, en Italia, pero no pudo hacer el doctorado en teología. A pesar de la opinión favorable de los teólogos de la universidad, la solicitud recibió el claro rechazo del cardenal Gregorio Barbarillo, canciller de la Universidad de Padua y consejero del Papa Inocencio XI. Explica el perfil de la Universidad de Bolonia. Además de dedicarse a la investigación, Cornaro hacía numerosas tareas de caridad. La flagelación y el ayuno, dicen Harvey y Ogilvy, junto con las largas horas de estudio y trabajo, deterioraron su salud y Cornaro terminó muriendo muy joven, el 26 de julio de 1684, únicamente cuando tenía 38 años. Y no sé por qué estamos viendo eso de fondo. Se quedaron unos videos de unos derrotadillos por ahí. ¡Qué decadencia! Bueno, vamos a ver al siguiente video y regresamos y les leo otros datos adicionales. Junio 6. No mezclar política con religión. En 1833, en una circular de la Secretaría de Justicia se leía: se prohíbe a los eclesiásticos todo abuso que se dirija a turbar los ánimos con cuestiones impertinentes, doctrinas dudosas o controvertibles, o a saciar deseos de rivalidades. Los conmina a no hablarle a los fieles de temas políticos, sino a limitarse a mostrarles verdades de la moral y el evangelio. Esto tiene 191 años, en época de Santa Ana. Han pasado muchos años y aún la iglesia tiene intereses políticos. Influye y manipula a las masas por sus intereses económicos. Peor aún, en la actualidad todavía los políticos o remedio de los mismos hacen uso de las creencias religiosas de la gente para que velen por sus ambiciones políticas. Y es demasiado tiempo de esto como para que la sociedad aún no sea consciente de la ineficiencia de los fanatismos para mejorar como país. Conocer la historia nos hará que no caigamos en el juego de los poderosos. Esto es importante porque parece que no entienden. Siguen haciendo lo mismo. Los poderes religiosos inmiscuidos en todos los niveles en la sociedad para manipular a su antojo, incluso para defender sus propios intereses en las misas. Cuando esto ha lastimado tanto a la sociedad. Porque ahora si vivimos un fanatismo político, independientemente de la fuerza en la que creas, más el fanatismo obligatorio al que nos han sometido por culpa de la religión, imagínense en verdad la influencia que tiene todavía sobre muchas mentes esta religión y estos padres obsoletos y enfermos que opinan y hablan a lo güey solo por defender sus intereses, aunque no vayan cargados de verdad. Qué diferencia, qué lejanos están de ver el bien del pueblo. ¿Por qué? Por creencias falsas, limitadas y por puro pinche varo. Pero bueno, este video hablaba de que se ordenaba a religiosos no mezclarse en política y no hablar a los fieles de materias y sistemas políticos. En ese entonces, para que no se hicieran rebeliones contra estos poderosos, porque ya les andaban alborotando y les andaban tumbando el gobierno, pero independientemente de qué postura ideológica y política tengas, no mezcles religión con política.
Dice este texto de Memoria Política: recuerda a las autoridades eclesiásticas la vigilancia acerca de que el clero secular y regular no trate y perjudique sobre asuntos políticos. Se menciona que dado que el objeto y deber de todo gobierno es conservar la paz y el orden público, se prohíbe a los eclesiásticos todo abuso que se dirija a turbar los ánimos con cuestiones impertinentes, doctrinas dudosas o controvertibles, o a saciar deseos o rivalidades. Se encarga a los plegados, secular y reguladores el cuidado de que los clérigos y religiosos no digan ni perjudiquen en los púlpitos palabras escandalosas tocantes al gobierno público, ni de que se puedan conseguir pasiones o disturbios en los ánimos o cualquier inquietud, y especialmente contra los funcionarios públicos. Imagínense ahorita que vean cómo inyectan el odio nomás porque odian a la izquierda, a los pobres feligreses que les enseñaron, los domesticaron y los adoctrinaron sistemáticamente para odiar a la izquierda, que ni siquiera ya les dejaron ojos y espacios para pensar por sí mismos. Es un fenómeno bien extraño, pero bien vivo, esta manipulación a través de la iglesia, que en verdad adoctrinó de una forma muy dolorosa, porque en lugar de construir, destruye a tanto feligrés, tan lejos de la verdad, tan lejos de los libros, tan lejos de la capacidad de ver por sí mismo y tan cerca de la iglesia. Bueno, en ese entonces decía que el gobierno ha sabido que desde el año próximo pasado y en estos últimos días se han tomado cierta licencia algunos predicadores para tratar abiertamente cuestiones políticas, no solo con relación a las cosas, sino también a las personas y corporaciones, infringiendo las referidas leyes, desnaturalizando su ministerio apostólico y desmintiendo el carácter de mansedumbre y pura caridad a que los obliga su vocación y el ejemplo y doctrina del Salvador del mundo, el autor del Evangelio, que debe predicar y enseñar exclusivamente. No sé qué imágenes estamos viendo allá, ese amigo Santiago, que sintetizamos un video que hizo de una participación de ese mismo año. En otra circular firmada por don Andrés Quintana Roo, que expresa: se ha advertido que la perversión de las conciencias por el abuso que se hace del púlpito y secreto de la confesión es el origen más fecundo del extravío de las ideas de materia política y el medio que se pone en juego con éxito más seguro para sublevar a los súbditos contra las autoridades políticas. Esto es del siglo XIX, en la época de Santana. Ajá. Para bien o para mal, creas en lo que creas, respeta la fe y las ideas del otro. Acércales información verídica, no información a modo que vele por tus intereses solo de tu grupo, querido padre de la comunidad. No andes metiéndote donde no te importa, porque no estás haciendo un bien. Estás nulificando la palabra, la idea y la capacidad de crítica y de observación de la sociedad. Vamos a la que sigue. Es un homenaje a Roberto Gabaldón y volvemos. Junio 7, Roberto Gabaldón. Generalmente hablamos de las escenas, las actrices, actores e historias de cine. Sin embargo, poco mencionamos a quien está detrás de ellos en las grandes obras cinematográficas. Por eso hoy reconocemos los alcances de Roberto Gabaldón, quien nació el 7 de junio de 1909. Este gran director moldeó parte del cine de oro de México, fue emblemático en este país, pero sus alcances visuales y narrativos impactaron en el mundo, consolidando una gran industria desde entonces. Debemos recordar a estos directores para dignificar el cine contemporáneo, mostrando que el cine comercial no está peleado con la buena manufactura e historia. Recordar lo que se hacía antes, que podía representar la identidad nacional, pero también dar discursos concretos, es una exigencia del cine masivo actual. Conocer a estas obras de las grandes épocas quizás sea un recurso para volvernos más exigentes en el cine contemporáneo. Bueno, como ustedes saben, Roberto Gabaldón es uno de los cineastas, o fue uno de los cineastas más importantes, de los más contundentes, de los más reconocibles, junto a otros, a Galindo, al Indio Fernández, a Gabriel Figueroa como cinematógrafo, Ismael Rodríguez, por supuesto, que determinaron el estilo de esa época y sentaron las bases del cine, no nada más nacional, sino en verdad internacional, estos estilos, estas narrativas, estas imágenes.
todavía un poco dentro del dogmatismo de una identidad nacional que surgió de los muralistas, que no nos vamos a clavar en eso, nos vamos a quedar nada más en lo estético. Y Roberto Gabaldón pues hizo una de las obras o algunas de las obras más importantes de esa época. Espero recuerden, de 1960, Macario, que fue la primera película nominada en los Óscares como película de habla no inglesa. Quizás se oye lejano, quizás se oye común, pero en ese entonces era muy raro. No que se necesite una validación extranjera. Lo estoy diciendo para que nos demos cuenta de la repercusión que podría tener esta cinta en esa época, los alcances y lo propositivo que llegó a ser. Incluso vean, Macario en la actualidad sigue siendo una gran película. A mí me gusta mucho esta película, me gusta visualmente, me gusta la narrativa y las actuaciones melodramáticas de Enrique Lucero, de ¿cómo se llama? López Tarso. Me gustan, no, simplemente disfruto ese ritmo, me transporta a otras épocas, a otros momentos, y eso hace que sigan valiendo la pena. También hizo Rosa Blanca, que fue muy escandalosa en su momento porque pues hablaba del impacto de la expropiación petrolera, de los intereses extranjeros y de cómo se organizaba y cómo reaccionaba el pueblo ante estos intereses. Ese es del 62. En el 62 fue lanzado el drama Días de Otoño, que ganó el premio a Mejor Fotografía para Gabriel Figueroa, que ya hablamos también en una cápsula de él y es muy importante que se claven a indagar sobre su participación en el cine nacional y en verdad el impacto que tiene todavía en los realizadores en todo el mundo. Y en el 64, pues ni más ni menos que el único guión que escribió Juan Rulfo, porque sí escribió un guión, porque esta no es una novela, porque él escribió esto para cine, también protagonizada por López Tarso. Pinche peliculón, cómo me gusta, en Peña de Bernal. Me encanta la adaptación, me gusta mucho los personajes, me gusta cómo lo realizaron, cómo lo aterrizaron y a dónde te lleva, a dónde te transporta estas imágenes y esta historia. Se han hecho otras versiones, una de Ripstein, y posteriormente se hizo una que ya no me gustó, ni siquiera hice el esfuerzo de verla porque la protagonizaba ya creo que el Lucerito, pero ya con todos estos artificios en la que todo se ve completamente plástico, artificial. Bien producido, siempre está bien producido porque tienen el equipo técnico, porque tienen la capacidad técnica, pero no tienen la formación cultural, ese trasfondo como para comprender lo que es la realidad, lo que es el pueblo, lo que eran esas épocas y poderlo producir y transmitir como está escrito por Juan Rulfo. Bueno, no nos vamos a viajar con Juan Rulfo, es un tema aparte, podría ser un canal exclusivamente de él, pero los invitamos a que vean el trabajo de Roberto Gabaldón. Aquí fueron solo algunas referencias, pero es importante que indaguen más sobre lo que creó este gran cineasta mexicano y sus alcances. Vamos a la siguiente, de Manuel Felgueres, otro gran artista. Junio 8, Manuel Felgueres. Es uno de los más importantes artistas contemporáneos mexicanos. Fue pionero del arte abstracto nacional, integrante de la generación de la ruptura. Exploró el geometrismo constructivista y el expresionismo, pero aplicado a un arte nacional. Cercano estéticamente a Picasso y Tamayo, pero con un lenguaje propio. Indagó en distintas disciplinas y técnicas para crear un mundo geométrico del que quizás seamos parte de forma presente en los espacios públicos que aún seguimos habitando de manera cotidiana. Bueno, esta cápsula intenta retratar de lejos, nada más para que perciban esta geometrización, este viaje, esa concepción de la realidad que hizo Manuel Felgueres. También destacando que hay mucha obra en espacios públicos que se han vinculado a nuestros presentes, no nada más en la actualidad, sino en muchos años. Este impacto que puede tener un artista más allá de los muralistas, esto es muy importante porque estamos acostumbrados a ver los murales de Siqueiros, de Orozco, en Guadalajara por ejemplo, de Diego Rivera,
incluso de Tamayo. Es normal de cierta forma ver esos muralistas, pero también hemos visto trabajos arquitectónicos y el trabajo en espacios públicos de Felgueres. Acuérdense de la fachada, esta geometrización que tiene el Museo de Antropología. Hay otra en Reforma. Busquen, píquenle y vean todas esas formas extrañas que de pronto nos encontramos a este Marín, a otro escultor, a Sebastián, a Felgueres, más los espacios arquitectónicos que están en nuestras ciudades. Y es muy importante Felgueres porque indaga, rompe, busca a partir de la abstracción una forma no convencional, no tradicional y no choteada de crear, de tener una expresión particular, una expresión propia, ya lejos de este nacionalismo, de este dogmatismo que sembró el Estado a través de los diferentes artistas, para ya empezar a proponer un estilo propio. Esta ruptura, esta generación de la ruptura le llamaban, precisamente ya quiere gestar artistas individuales que tengan un discurso propio, o al menos diferente de lo que era el discurso oficial, para gestar las características estéticas de lo que llamamos el México contemporáneo. Píquenle ahí y encontrarán datos bien interesantes de este señor. Junio 9. La controversial Victoria Woodhull. Un día como hoy de 1927 falleció a los 88 años Victoria Woodhull. Victoria fue la primera mujer en presentar una candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Fue la líder del movimiento sufragista y defensora de los derechos de las mujeres. Aunque Victoria nació en la pobreza, logró con esfuerzo ser una corredora de bolsa en Nueva York y con sus ganancias fue la primera mujer en fundar un periódico, junto a su hermana Tenny. Sus publicaciones eran controversiales, principalmente su interés era el feminismo, pero también abordaban temas tabú como la educación sexual, el amor libre, el voto femenino, el espiritualismo, y fueron las primeras en publicar el manifiesto comunista traducido al inglés. Sí, creo en el amor libre. Tengo un derecho inalienable, constitucional y natural a amar a quien yo quiera, pero el tiempo que pueda, y a cambiar ese amor todos los días si así lo deseo, y ninguna persona ni ley está autorizada a interferir en ese derecho. Esta cápsula también la escribió Citlali Ríos, ella la escribió completamente, hace la investigación y me da el texto. Debo darle el reconocimiento y la gratitud por estas participaciones que ha tenido en estos últimos meses. Muchísimas gracias, ya casi un año. Y aquí me puso el complemento de la cápsula de Victoria Woodhull y que les voy a leer. Ella nació en la pobreza, su madre era analfabeta y seguidora del movimiento espiritualista. Su padre era un estafador, vendía aceite de serpiente e incendió su propio granero solo para cobrar el seguro. Al darse cuenta, lo corrieron del pueblo. Victoria solo tuvo 3 años de educación formal, pero sus profesores se dieron cuenta de que era muy inteligente. Se casó a los 15 años con un supuesto médico que resultó alcohólico y mujeriego. La obligó a trabajar. Eran todos sus referentes masculinos, eran una vasca. Luego, ¿por qué nos va en la actualidad? ¿Cómo nos va? Porque creen que todos nos comportamos, pero está bien, son las que detonan que se vea, que se alcance a visibilizar estas estructuras machistas y patriarcales que han mantenido tanto tiempo las cosas como están, y tantos sometimientos para algunas, tantas libertades para otras, pero para las minorías. Su primer hijo, Byron, nació con discapacidad intelectual por el alcoholismo de su padre. En cuanto nació su segunda hija, pues se divorció de él. A raíz de esta amarga experiencia y ante las dificultades de la época, Victoria se dio cuenta de las pocas opciones que tenían las mujeres para escapar del matrimonio. Las que se divorciaban eran estigmatizadas y excluidas, y por eso ella empezó a escribir en contra de la hipocresía de la sociedad estadounidense. Y todavía, pero bueno, ahora ya es una medalla, ya es un honor para hombres y para mujeres poderse librar de estas estructuras impuestas, poderse divorciar, ya no es un tabú, sino algo normal. El vivir en estas estructuras monogámicas tan arraigadas y el aprender a mediar entre las nuevas formas de relacionarse es un reto de nuestros días. Pero bueno, ya estoy echando mi cosecha, voy a seguir leyendo. Hay quienes rumoraban que su hermana Tenny estaba recluida en un burdel y que Victoria llegó a liberarla.
Ambas fueron las primeras en operar una financiera en Wall Street. Su periódico trataba temas muy controversiales acerca de la libertad de las mujeres, de los derechos de las mismas, de las reformas laborales. Era una publicación antirracista y de amor libre. Gustaba escribir acerca de temas tabú, de educación sexual y voto femenino. Imagínense qué rezagados estamos que no podemos hablar de nuestra propia sexualidad y que el voto femenino es casi contemporáneo. Estamos bien atrasados, bien rezagados, en fin. Cuentan que su registro como la primer candidata a la presidencia de los Estados Unidos no fue legal, pues uno de los requisitos era que al menos tuviera 35 años y para ese entonces ella todavía no los cumplía. Otro de los imponderables es que ella expuso en su publicación un artículo acerca del amor extramarital de un ministro, lo cual hizo que la acusaran de obscenidad. A raíz de esto fue arrestada y castigada mediáticamente. De esos personajes que desaparecen en la totalidad. Y ahí estamos viendo un baño que me encantó del estudio donde grabamos, la sala acústica o la caja acústica que está allá por Lomas de quién sabe qué en la Ciudad de México. Bueno, vamos a ver la siguiente cápsula de la abuela Nemiyolotzin, corazoncito brillante. Esa no la vamos a comentar porque este es un tributo a esta mujer y regresamos para el Día Internacional del Juego. 10 de junio, Nemiyolotzin, corazoncito brillante. Un día como hoy nació nuestra Simahuastiani, mujer de conocimiento. Su nombre de nacimiento es Margarita, pero en la continua tradición tezcatlipoca fue nombrada como Nemiyolotzin, que significa corazoncito brillante. Desde entonces, su misión ha sido acompañar a todas las personas aprendices que se encuentran con ella, guiarles con el ejemplo para alimentar su corazón, su mente, su cuerpo físico y energético, y para ayudarlos a encontrar el equilibrio supremo de armonía a través de la enseñanza y de sus famosos dichos, de lo que hay para adelante. Feliz cumpleaños, querida abuela, y feliz próxima danza número 26 de la Danza de la Tierra. Gracias por ayudarnos a descubrir nuestro rostro y corazón. Junio 11, Día Internacional del Juego. Hoy es la primera vez que se celebra. Se hace porque es fundamental respetar el derecho al juego de los niños, ya que les ayuda a aprender, desarrollarse social, emocional y físicamente. Es el primer año que se celebra a iniciativa de la ONU. Procura en tus espacios cuidar el ambiente y cuidar la libertad del juego de los niños. Comparte con ellos fomentando e incentivando su derecho a jugar, porque es lo que le ayudará a aprender a vivir, afrontando miedos y retos que les presentará este es uno de los temas más importantes. Es prioritario en nuestra sociedad no andar defendiendo a políticos enfermos de poder, a empresarios disfrazados de políticos enfermos de avaricia, ni andar espantando a las viejitas, a las tías. Lo más importante es, dentro de las políticas públicas, por supuesto debería de ser, pero dentro de nuestra sociedad, es cuidar a las infancias, procurarles los espacios adecuados para que descubran el mundo, para que practiquen, para que generen mundos imaginativos, para que les ayuden a confrontar la realidad. El derecho al juego es un día que se acaba de inaugurar este año y que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante propiciar estos espacios para que los niños se sientan en plenitud explorando la propia realidad. Para eso es el juego. Se nota en los adultos, para aquellos que no les permitieron jugar con libertad, ser amados por sus padres, ser cobijados por sus padres, tener esos espacios, no los juguetes, sino ese tiempo de calidad para sí mismos, que les regalaran también los padres este tiempo de calidad para indagar en su mente, en sus movimientos. Se nota cuando son adultos y no tuvieron ese espacio para jugar. Es hermoso el juego, es hermoso aferrarte a tu niño interior y poder tener esa capacidad imaginativa para vivir la realidad. Bueno, estoy mostrando mi comercial de cerveza que me van a censurar. Es una herramienta esencial para construir relaciones, superar traumas y resolver problemas. A través del juego, los pequeños desarrollan habilidades cognitivas, físicas, creativas, sociales y emocionales, fundamentales para enfrentar los constantes cambios en el mundo actual.
En el ámbito educativo se ha comprobado que el aprendizaje basado en el juego es una estrategia eficaz para involucrar activamente a los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea más placentero y relevante, lo cual mejora la motivación y la retención de la información. El juego también promueve la tolerancia, la resiliencia, la inclusión social, contribuyendo a la prevención de conflictos y el fomento de la paz. Reconociendo su importancia, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece el juego como un derecho fundamental en el artículo 31. Cuidemos ese derecho en todos nuestros espacios y con todos los niños que conozcamos, con nuestros hijos, primero que son los que están a nuestro alcance, pero también con nuestros sobrinos, con los vecinos. Cuiden que los niños jueguen, chingado, déjenlos ser, déjenlos descubrir por sí mismos el mundo antes de institucionalizarles y estructurarles la cabeza. Vamos a ver una cápsula que no tiene nada que ver, pero que también habla de cómo un hombre intenta buscar su realidad. La siguiente cápsula es del 12 de junio de Egon Schiele. Ahorita lo veo. Junio 11, Egon Schiele. Egon Schiele es un pintor austriaco nacido en 1890, discípulo de Gustav Klimt. Egon hizo un expresionismo radical cargado de erotismo y sexualidad para generar un arte individual y poderoso visualmente. Jugó con la figura humana a través de la línea de una manera agresiva, mostrando el cuerpo con poses a veces polémicas, no solo para su época, sino aún en la actualidad. Indaga en sus deseos a través del arte, a través de las representaciones de la figura femenina, con amor y visceralidad, intentando profundizar a partir del desnudo en la propia psique del modelo, como indagando en su subconsciente. Su obsesión por el cuerpo humano le causó problemas legales. Fue apresado y finalmente murió en la epidemia de la gripe española. De él queda su obra, una visión única e irreemplazable. Yo creo que para estas alturas de esta transmisión ya se dieron cuenta que este es un programa grabado. Muchas veces me daba pena hacer estos programas y estarlos desvelando. Agradezco por supuesto siempre en el chat tus comentarios, pero no porque los dejen los comentarios después del programa y se queden ahí, no los leemos, no los revisamos, incluso son los que más comentamos. Por supuesto que en el chat agradecemos los superchats, agradecemos las experiencias en primera persona, pero por los tiempos de pronto nos ha sido difícil transmitir en la noche. Esta cápsula que acabamos de ver de Egon Schiele es uno de los pintores que más respeto, que más admiro, que más impacto emocional tiene, que más espero que más influencia tuviera en mi creación plástica, porque lleva al expresionismo y al cuerpo humano a un lugar único, subjetivo. Manifiesta de una forma de pronto muy sexual, de pronto muy grotesca. Otra vez en la escuela me acuerdo perfectamente de este ya se las conté muchas veces, pero me encanta contarla. Me expulsaron por usar la palabra grotesca y Egon Schiele en el mismo enunciado, pero sí, realmente jugaba con la línea, con las formas, de una forma para sacudir conciencia, no solamente en ese entonces, que ya tiene más de 100 años, sino aún en la actualidad. Estamos tan persinados, tan relegados, tan acotados, tan censurados, tan reprimidos para conocernos a nosotros mismos en todos nuestros niveles, que casi es imposible poder mostrar a una persona desnudo sin que te censure YouTube en pleno 2024. Muchísimo menos si eso lo erotizas, y ya si hablas de sexo explícito, ¿no? Pues ¿por qué no lo van a poner en el arte si se lucra muchísimo más en la pornografía? ¿Están de acuerdo? Entonces, en lugar de restringir y de propiciar las violencias de género, las violencias sexuales, las violencias del machismo, estas imposiciones ideológicas nada más para consumir y para cosificar a los humanos, pues prefieren restringir a las personas para que no tengan información. Esto no es nuevo, esto ha sido, al menos desde esta imposición de la cultura occidental mercantilizada y enfermiza, controlada por el dominio y por la creencia de supremacía de los poderosos europeos, que finalmente al querer controlar todo, pues nulifican al ser humano. Esto es lo que indagó en su momento Egon Schiele, intentando comprender la realidad a través del cuerpo desnudo de hombres, de mujeres y de sí mismos.
Pero ¿por qué los desnudos de Egon Schiele frente hace 100 años siguen siendo demasiado atrevidos para mostrarlos? Pues por eso. Alrededor de 1900 el artista se atrevió a representar la desnudez explícita y descaradamente. Las obras de Schiele abordan este binario de exceso y depravación en su preocupación por el tema de lo erótico y la muerte. Sus figuras pueden ser demacradas, pero sus posturas son abiertamente sexuales. Y si te hacen sentir incómodo, pues de eso se trata. Eso es lo que buscaba, según este articulista, Egon Schiele. La verdad es que no tendría por qué incomodarnos el desnudo. Es un condicionamiento. En el arte de Schiele, el sexo es bello y el cuerpo es poético. Hay un deleite en el arte erótico de Schiele que va en contra de todos los clichés de lo que se supone que fue el modernismo a principios del siglo pasado. Es diferente a estas concepciones subaditas en el que el arte lo único que difunde es lo que los poderosos quieran que se difunda, los valores, las estructuras, las informaciones que quieren propagar, que quieren sembrar, como que así deben de ser, pero nos alejan de la búsqueda del conocimiento de nosotros mismos. En este caso, a través del cuerpo y siempre a través de la mente, siempre inventándonos realidades y entendimientos ajenos para mantener el status quo y los poderosos sus poderes, valga la redundancia. Vamos al siguiente, que es de Eduardo Galeano y habla de los hijos de los días. Regresamos para leer un pequeño texto y ya casi terminamos. Ahorita nos vemos. Junio 13, daños colaterales. En estos días del año 2010 se supo que son cada vez más los soldados norteamericanos que se suicidan. Los suicidados están siendo casi tantos como los muertos en combate. Para resolver este problema, el Pentágono ha resuelto multiplicar a sus especialistas en salud mental que integran el sector más promisorio de las Fuerzas Armadas. El mundo se está convirtiendo en un inmenso cuartel y el inmenso cuartel se está convirtiendo en un manicomio del tamaño del mundo. Y en este manicomio nos preguntamos, ¿quiénes son los locos? ¿Los soldados que se matan o las guerras que los mandan a matar? Este es el tema del que estábamos hablando hace rato. Lo retoma en Los hijos de los días de Eduardo Galeano, de esta enfermedad, cómo impacta, cómo beneficia a los políticos, a los sistemas económicos, pero cómo destruye a la humanidad. No particularizamos eso, nos imaginamos los que estamos lejos, lo que es volver y no recuperar tu vida y haber matado o haber estado en ese estado de absoluto estrés y deshumanidad. Pues ¿qué te queda más que la locura? No hay que enjuiciar, hay que comprender a los que están ahí porque están víctimas, porque están ahí por circunstancias y ellos son los soldados y son los que ofrendan su vida, ni siquiera por ideologías propias, sino por la avaricia de los poderosos. Aquí hay un texto de Sagrario Ramírez, que es profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, que sintetiza un poco lo que pasa con algunos. Sintetiza muy poco, hay muchísima información que es muy importante visibilizar. Dice, una guerra es un estado de excepción que además de los efectos materiales que conlleva, tiene como principal efecto la deshumanización tanto de los victimarios como de las víctimas. También funciona como un mecanismo que bloquea la resistencia natural de los seres humanos a matar a otros y que podría explicar en parte cómo ciudadanos de a pie pueden convertirse en combatientes de la noche a la mañana. Y esto también provoca profundas heridas psicológicas. Hay evidencia empírica sobrada de que los enfrentamientos armados producen un tipo de neurosis específica en los soldados, sean o no sean profesionales. Pues te deja loco. Es completamente salirte de la realidad para matar. No entiendo la guerra, ni quiero entenderla jamás. No la comprendo, se me hace perfectamente estúpido e irracional. Vamos a los libros prohibidos y regresamos. Junio 14, los libros prohibidos. El Index Expurgatorius, conocido en español como el Índice de los Libros Prohibidos, es un catálogo de libros que la Inquisición consideraba perniciosos para la fe. Prohibía la lectura de determinadas obras y autores cuyo contenido sea ofensivo o atente contra las creencias católicas, para frenar la proliferación de textos herejes que el protestantismo y el luteranismo comenzaban a hacerle perder el poder. Duró 5 siglos, desde 1559. En ese lapso, excomulgó a los lectores de alrededor de 4,000 publicaciones.
publicaciones. Fue hasta 1966 en el Concilio Vaticano II que perdió efecto esta lista. Desde que se prohibieron estas publicaciones, la Iglesia no encaminó el pensamiento de las masas. Se pasó la batuta completa a los medios de comunicación y al entretenimiento. Dentro de estos adoctrinamientos en los que hemos estado inmersos desde el origen de los tiempos, o al menos desde la imposición de este pensamiento de la cultura europea, que antes llamábamos occidental, pero nosotros somos los occidentales, es importante destacar cómo siempre se ha ido encaminado, acotado, orientado y limitado el pensamiento de los pueblos y de los seres en función primero de los intereses de la Iglesia, de los intereses religiosos, por supuesto vinculados con los intereses en su momento monárquicos y actualmente los intereses gubernamentales. Sin embargo, la batuta, como el peso ya no lo tiene de forma directa, sí en la construcción moral la Iglesia por supuesto, pero el peso lo tiene en los medios de información y de entretenimiento, pues la batuta se pasa abiertamente para la manipulación de la gente a través de estos medios. Antes de que eso pasara, existía esta lista de los libros prohibidos que duró muchos siglos, desde 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 600 años. Imagínense el influjo, imagínense el impacto e imagínense la limitación de todas estas voces, pero también el impacto de lo que sí se quiere escuchar para configurarnos lo que creemos que es la historia, que es la realidad, que como vienen libros es irrebatible. Lo que hace a sociedades adoctrinadas que bajen la cabeza y que respeten incluso al que les indiquen que tienen que respetar a estas estructuras, a estas autoridades en su momento eclesiásticas, luego les llamaron intelectuales, luego les llamaron políticos, luego les llamaron ricos, pero el chiste es que son poderosos y lo único que quieren es seguir siéndolo. Este dominio y este sometimiento estuvo acotado y menospreciaba o destrozaba o alejaba a diferentes autores, que algunos les voy a leer, para que sus palabras, sus cuestionamientos y sus indagatorias no llegaran a la gente. Dentro de estos está Erasmo de Rotterdam, François Rabelais, Giordano Bruno, Thomas Hobbes, Gregorio Leti, David Hume, Denis Diderot, Honoré de Balzac, Émile Zola y Jean-Paul Sartre, por mencionar algunos, y luego leí con voz mamona porque así me gusta. Y dentro de algunos textos específicos, ellos eran prácticamente los autores que ni los vieran. De los textos específicos estaba, híjole, aquí sí me lo puse en otro idioma que no sé si es inglés. Revolution Bus Orbium Coelestium de Nicolás Copérnico, de Diego Zúñiga, de Galileo Galilei, de Thomas Brown, Blaise Pascal, de René Descartes, o Descartes, como dice mi amigo Carlos, Francis Bacon, Michael de Montaigne, Burach Spinoza, el Torah de Maimónides, de notas de Dionysius Bossius, de John Locke, Samuel Richardson, de Montesquieu, Diderot, Lambert, John Milton, El contrato social y Julia, o La nueva Eloísa, de John Jacques Rousseau, Historia y decadencia de la caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon, a Voltaire, a Diderot otra vez, Laurence Sterne, Emmanuel Kant, Giacomo Casanova, Joachim Hein, Leopold von Ranke. Hay muchos que no conozco porque soy muy ignorante, pero muchos de ustedes sí. George Sand, Stendhal, John Stuart Mill, Alejandro Dumas padre e hijo, Gustave Flaubert, Pierre Larousse, Ernest Renan, el Marqués de Sade, por supuesto, Henry Saint-Simon, La historia general de la masonería de Danton, las novelas de Gabriel D'Annunzio. Esta pareciera una lista para que busquen precisamente a estos autores, que es lo que no quería la iglesia que se dijera. Theodor Henrik van de Velde, La última tentación de Cristo, muchísimo más reciente, de Nikos Nazantakis, del 53. Y por último, de Simone de Beauvoir, que ya hablamos el mes pasado, El segundo sexo, en 1956. Después de la publicación pasaron 10 años, y en el Concilio Vaticano II, como dice la cápsula, pues
Al final se radica esta lista persecutoria de diferentes textos y autores y supuestamente se da la libertad de pensamiento a menos por la Iglesia Católica, pero creo que no sé si se logró transmitir, pero dijimos pues le pasan la batuta para la manipulación y el sometimiento ideológico a los medios y en esa seguimos viviendo y de ahí se va a seguir a YouTube, que ahorita cada quien dice lo que le da su chingada gana, pero se van alineando las cosas, se está adoctrinando a las sociedades ideológicamente para que uniformen sus palabras y su pensamiento. Y ahí está el riesgo, que ya estamos completamente manipulados desde nuestras construcciones ideológicas. Vamos a la última cápsula, también escrita por Eduardo Galeano, que habla de Silvina Parodi y de todo este salvajismo que fue la dictadura militar de Argentina del siglo pasado. La última, porque hubo muchísimas intervenciones y golpes de estado, como ustedes lo saben. Y regresamos para despedirnos. Junio 15, una mujer cuenta. Varios generales argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi, una estudiante acusada de ser protestona, metelíos, fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia, su mejor amiga, ofreció testimonio ante el tribunal en el año 2008. Contó los suplicios que había sufrido en el cuartel y dijo que había sido ella quien había dado el nombre de Silvina cuando ya no pudo aguantar más las torturas de cada día y cada noche. Fui yo. Yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvina. Yo la vi salir a empujones, a culatazos, a patadas. Yo la escuché gritar. A la salida del tribunal alguien se acercó y le preguntó en voz baja: ¿y después de eso cómo hizo usted para seguir viviendo? Y ella contestó en voz más baja todavía: ¿y quién le dijo a usted que yo sigo viva? Ahora entiendo por qué no hacemos programas grabados. Llevo como 60 gigas. Y vale la pena, ganamos un poco de resolución, de calidad de imagen, podemos editar, podemos leer, que en estos casos en particular nada más estamos superponiendo los videos para no clavarnos en la edición porque perdemos naturalidad. Hay momentos donde nos encanta editar, que son las cápsulas, pero aquí preferimos mantener este contacto directo y mirándonos a los ojos con ustedes y que se sienta esa sensación de que estamos aquí todo el tiempo con la magia del YouTube y del video. Bueno, el 15 de junio habla Eduardo Galeano de Silvina Parodi, que es una de las víctimas del ejército durante la dictadura militar de los 70s. Es muy fuerte, ya vieron la cápsula, esta crónica que hace su amiga Cecilia de cómo pues es obligada a entregarla. Y solo es un caso, todavía las abuelas, las madres siguen esperando, muchos adultos siguen cuestionando su origen y es un problema de una generación atrás, pero es un problema que sigue vigente y que a menos el gobierno actual, no voy a hablar de otro país, ni reconoce ni estará dispuesto a reconocer los daños de esa dictadura. Porque no se dan cuenta, porque están deshumanizados, porque están completamente desvinculados del amor de la gente, de la familia, de la sociedad, de la propia humanidad, porque lo único que les mueve es el poder, el dinero y la ceguera. Por eso son capaces de vaciarle el cerebro a todos y decirles que lo más importante es el pinche mercado, cuando es lo que más ha lastimado a la humanidad, el capitalismo enfermo y esta avaricia absolutamente irracional de los empresarios y de los políticos que van sobre todas las cosas, erradicando incluso a la propia naturaleza, que podemos valer nosotros los humanos para ellos. Bueno, aquí hay un texto que viene en la página abuelas.org.ar, /nietos y nietas, que dice así: Silvina tenía 20 años y al momento de su secuestro, el 26 de marzo del 76, estaba embarazada de 6 meses y medio. La detuvieron junto con su compañero en el barrio Alta Córdoba y fueron vistos en la CCD La Perla. A Daniel lo fusilaron días después y desaparecieron su cuerpo en los campos aledaños a este centro de exterminio. A ella la mantuvieron con vida hasta el nacimiento de su bebé. Ambos estudiaban ciencias económicas y militaban en el PRT-ERP.
Silvina había nacido el 19 de noviembre de 1955 en la ciudad de Córdoba y Daniel el 4 de octubre del 53 en San Rafael, Mendoza. Sus amigos lo llamaban el Flaco. Desde el principio la madre de Silvina, Sonia Torres, se dedicó a buscarlos y se sumó a las abuelas. La pareja y él y la o el niño o niña que debió nacer en cautiverio aún continúan desaparecidos. 2024. Y esta fue la última cápsula. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, nos duele la vida humana. Hacemos asociaciones para los que tenemos personas que amamos, para los que tenemos padres, los que tenemos hermanos, los que tenemos hijos, los que tenemos pareja. Dejemos de ser tan fríos, dejemos de ver la guerra, dejemos de ver el dolor ajeno como ajeno. Seamos empáticos y vivamos en carne propia para poder defender y humanizar a la sociedad. Estos pensamientos de esclavitud que se disfrazan de bienestar a través del consumo y de la explotación no nos llevan a nada. Tenemos que aprender a ver al otro, a respetar al otro, a comprender el esfuerzo, a comprender lo que nos hace humanos, a ser profundos, a aprender a crecer, a comprender el mundo para desarrollarnos por el bien propio y por el bien de los demás, para sembrar un mejor futuro. Suena trillado, pero tiene que decirse siempre para las nuevas generaciones, en una naturaleza con muchísimo más respeto, que estén acostumbrados a cuidar los bienes naturales, que no se vean como bienes, sino como que nosotros somos habitantes de esta tierra nada más y la tenemos que dejar completamente sana, sin devastación, en su pureza, porque nos da de comer, porque nos da luz, porque nos da alimento, porque nos da cobijo. Aprendamos ya que el consumo no es el bien. Lo más sagrado, lo más bonito, lo más placentero es la salud y el bienestar de los demás, nuestro bienestar en todos nuestros niveles y cuidando nuestra mente y cuidando a la gente que amamos. Espero les haya gustado este resumen de cápsulas. Esperemos hayan disfrutado de esta transmisión. Si les gustó, les agradeceremos infinitamente que dejen un like, que compartan y que comenten si consideran que este canal debe llegar a más personas. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Vivek. Nos vemos pronto.